Son las 6 de la mañana. A mi alrededor un inmenso desierto blanco se pinta de azul, amarillo y rosa con los primeros rayos de sol. Estoy en el salar de Salinas Grandes, en el noroeste de Argentina. Lo que escuchas es el crujido de la sal mientras camino. Este es el lugar que 33 comunidades indígenas collas y atacamas defienden desde hace más de 16 años. Lo han habitado y cuidado por generaciones, y ahora está en disputa porque bajo esta costra blanca que se agrieta formando hexágonos, se encuentra uno de los metales más codiciados del planeta. Pero no conocíamos nosotros el litio que era. No sabíamos qué era, cómo era. Llegaron, dijeron, queremos el territorio de las Salinas para hacer litio. Hasta el año 2009, para estas comunidades el litio era desconocido. En cambio, a nivel global su demanda crecía rápidamente. Gobiernos y empresas comenzaban a presentarlo como el mineral del futuro. El litio, mineral estratégico para el Estado provincial y nacional, el que reemplazaría a todo lo que es los hidrocarburos. Soy Guadalupe Pastrana. Vine a la Puna, Argentina, para investigar cuáles son los costos de la transición energética y quiénes los pagan. En el episodio anterior recorrí comunidades donde la vida se sostiene entre rebaños de llamas y de ovejas, coplas y tejidos. Ahora voy a seguir el camino del litio para entender por qué estas comunidades se oponen a su extracción. Esto es Huellas de Sal, un podcast de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Episodio 2. El tesoro más valioso. Salinas Grandes es el tercer salar más grande de Sudamérica. Con 212 kilómetros cuadrados de extensión, es incluso un poco más grande que la ciudad autónoma de Buenos Aires. Clemente Flores, presidente de la comunidad El Angosto, conoce bien las serranías que rodean este salar. Al norte tenemos el Cerro del Aguilar, las serranías de Casabindo, donde en la parte baja se ve todo el salar, aquella es la parte de serranía de Cobre, al fondo que se ve con nube está el Tujle, y acá atrás la tenemos el Nevado del Chañe. El paisaje que Clemente describe forma parte de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ubicada entre las provincias de Jujuy y de Salta. En los mapas de la minería global, esta región está dentro del Triángulo del Litio, que abarca zonas de Argentina, Bolivia y Chile, que concentran cerca de la mitad de las reservas de litio identificadas en el mundo. Para las comunidades de los alrededores, Salinas Grandes es mucho más que el metal que hay bajo su superficie. La salina, como le digo, es un ser vivo como nosotros mismos, como yo, como todas las personas. Si nosotros lo dañamos a la salina, ¿visto? Prácticamente lo matamos. Camino por el salar junto a Macedonio Carrillo, un joven colla que trabaja como guía de turismo comunitario. Me cuenta que mucho antes de que el litio pusiera esta región en los mapas de la minería, la sal ya conectaba este lugar con otros territorios y permitía el sustento de las familias. El bloque se usaba para el consumo humano, se usaba para conservar la carne, para hacer el charqui, se usaba para hacer el trueque. Habla de bloques de sal que todavía hoy se extraen a mano, a golpe de hacha, pico y barreta. Entonces esos bloques eran trasladados desde acá a otras regiones como las yungas, los valles, a la quebrada. Allá se iba a hacer el cambio, ¿no? Funcionaba como la moneda de ese entonces, la sal. Con el paso del tiempo, esas rutas de intercambio se transformaron. Sin embargo, el salar sigue sosteniendo la vida. Muchas familias extraen sal de manera artesanal, administran paradores de turismo comunitario y elaboran artesanías con sal.
Nosotros somos quienes ahora trabajamos acá en el salar, trabajamos con el turismo, hemos emprendido este proyecto con el turismo, que es algo sustentable, y también somos quienes cuidamos nuestras tierras, ¿no? Quienes cuidamos el salar mismo. En las manos de los artesanos, los bloques de sal se transforman. José Chávez talla llamas de distintos tamaños. El salar, digamos, por mi parte de mí es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una fuente de trabajo prácticamente eterna. Yo le digo a mi madre salina porque me da de comer todos los días. Así que tengan mucho en cuenta que esta salina da a comer a miles de personas. Gracias a la salina estamos hoy con vida. Una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk y está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos. Él es Javier Milei, presidente de Argentina, y la llamada de Elon Musk, de la que habló en una entrevista de televisión del año 2023, revela el interés internacional en el litio argentino. En las últimas 2 décadas, la demanda de este metal se incrementó porque es un componente esencial para la fabricación de baterías recargables y sistemas de almacenamiento de energía. Por eso, gobiernos y empresas lo presentan como un recurso estratégico para la transición energética. Un mineral para la tecnología, el avance tecnológico que se va teniendo, las baterías de litio, las computadoras, los teléfonos, hasta los autos, los vehículos, autos eléctricos, todo lo que, o sea, el que reemplazaría a todo lo que es los hidrocarburos es para eso. En los salares de altura como Salinas Grandes, el litio no se encuentra en rocas ni en vetas minerales. Aquí está en salmueras que permanecen bajo la superficie del salar. Cuando las empresas mineras comenzaron a interesarse en este territorio, Julio César Valdivieso y Macedonio Carrillo tuvieron que aprender qué es el litio, dónde se encuentra y cómo se extrae. Salinas Grandes, desde sus orígenes, hace 5 a 10 millones de años de su formación, ha quedado como una cuenca cerrada, que no tiene salida al mar, cubierta a su alrededor por cordones montañosos. En ese entonces era un lago que estaba cargado de minerales provenientes de las montañas, de las erupciones volcánicas, y luego cuando estas aguas se fueron evaporando quedó minerales como la sal, y así se formó este salar. Esa gran masa blanca queda formada, a la cual en sus profundidades tiene la salmuera, tiene el agua dulce, pero también mucho contenido de litio. Es esa salmuera, oculta bajo la costra de sal, la que las mineras pretenden extraer para abastecerse de litio. En el método de extracción más usado en salares como este, la salmuera se bombea desde el subsuelo y se deposita en grandes piletas al aire libre. Durante meses, el sol evapora el agua y concentra las sales. Después vienen otros procesos químicos hasta obtener carbonato de litio. Además de la salmuera, el procedimiento requiere grandes cantidades de agua en distintas etapas, y las comunidades temen que esa extracción altere el equilibrio hídrico de la región. La extracción del litio acá en Salinas Grandes prácticamente sería destruir el salar. Una que te lo privatiza y ya no va a poder ingresar nada. Y otra que es, como sabemos, las mineras de litio consumen millones y millones de litros de agua dulce. ¿Y cuáles son los problemas? El agua. Al que nosotros en Salinas lo decimos mamayacu. En quechua significa agua. Si todo el agua se va para las mineras, ¿qué agua vamos a usar las comunidades? ¿Qué agua vamos a usar nosotros para nuestros sustentos, para nuestros animales, para nuestra agricultura? En esta parte de la Puna, el agua es escasa. En las zonas más secas, el promedio de lluvia es de 100 milímetros al año. Para dimensionarlo, es una cantidad de lluvia similar a la que Buenos Aires recibe en 2 o 3 tormentas fuertes. En un territorio así, las comunidades dependen de los ojos de agua, las vertientes, los humedales y el agua que se conserva en el subsuelo. Y cualquier proyecto que consuma grandes cantidades de agua genera preocupación. Porque encima que llueve menos, que hay poca agua, nos van a poner una minería de litio y donde van a
nos la chupa todo el agua que nos queda, la poca agua que nos queda. Yo siempre dije que el litio, en vez de venir a destruir a las comunidades, vino a unirnos. La historia parece darle la razón a Clemente Flores. En 2010, el proceso organizativo de las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes desembocó en una primera acción jurídica. Alicia Chalabe es la abogada que hasta el día de hoy acompaña este proceso. En ese momento, como la cuenca de Salinas Grandes abarca las salinas de Jujuy y de Salta, que son 2 jurisdicciones provinciales, se resolvió hacer una demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La demanda buscaba garantizar el derecho a la consulta en toda la cuenca. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Argentina, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados ante medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos directamente. Sin embargo, en 2012, la Corte Suprema rechazó la acción legal sin pronunciarse sobre el fondo del reclamo. Y también determina que sean los tribunales de cada provincia los que resuelvan respecto del derecho de consulta. Se hace la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde continúa hasta el día de hoy el reclamo. La batalla en tribunales no fue el único camino. Si el Estado no establecía cómo iba a consultar a las comunidades, ellas mismas se lo explicarían. Durante 2 años trabajaron en su propio protocolo de consulta. Lo hicieron de manera colectiva y con el acompañamiento de organizaciones aliadas. El documento se hizo público en 2015. En él establecen cómo debe realizarse cualquier proceso de consulta previa, libre e informada en sus territorios. Lo llamaron Cachiyupi, que en quechua significa huellas de sal. Las mismas huellas que dan nombre a este podcast. Y habíamos elegido ese nombre porque nosotros decíamos, ¿qué va a llevar? ¿Qué queremos decir con el Cachiyupi? ¿Cuál era la huella que íbamos a dejar? Era el legado del Cachiyupi, porque hay muchísimas cosas buenas que dice. Cuatro años después, en 2019, varias comunidades junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, iniciaron un segundo amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta vez, el reclamo se centró en los efectos ambientales de la minería sobre toda la cuenca. Se pide que se haga una línea de base ambiental, que quiere decir que se estudie cuál es la situación de la cuenca en todos los proyectos que se vayan a aprobar. Se pide que la evaluación de impacto ambiental no sea individual, proyecto por proyecto, sino acumulativa, es decir, qué impacto va a tener no solamente el proyecto en sí, sino el cúmulo de proyectos que se vayan aprobando. En 2023, la Corte pidió al Estado Nacional y a los gobiernos de Jujuy y de Salta información sobre los permisos mineros y las evaluaciones ambientales vinculadas con estos proyectos. Y en 2025 admitió la demanda de amparo y se declaró competente para intervenir en el caso. Hoy, la Corte todavía no resuelve el fondo del reclamo, pero se abrió una esperanza para las comunidades. Y ahora entramos en una etapa en la que la Corte debe resolver medidas cautelares. Una de las medidas cautelares que se pidieron es que suspenda los proyectos de exploración de litio en Salinas Grandes hasta que se cumplan los estándares ambientales. Estoy en la comunidad de Tusaquillas. Franco Beria me invita a caminar con su familia hasta un ojo de agua cercano. Claro, ahora mi intención es hacer llegar el agua aquí. Yo quiero hacer llegar el agua. Tengo agua. Durante la caminata, su abuelo, Ildefonso Cayata, me explica cómo llevan el agua desde las vertientes cercanas hasta su casa y los corrales mediante un sistema de cañerías artesanales. Esa misma agua les permite sembrar. Me gustan las flores, me gustan todos los cultivos. Es trabajoso, pero me gusta.
Nos dijo que tiene manzanas. ¿Y qué más tiene? Membrillo y pera. Me sorprende ver que en medio del paisaje seco de la puna crecen manzanos, membrillos y perales. Además, gracias al agua de riego, esta familia tiene huertas con maíz, habas, hortalizas e incluso plantas medicinales. Franco cultiva una y su abuela, Irene Leonor Flores, otra. Pues tengo ahí un poco de verdura. ¿Qué verdura es? Zanahoria, remolacha, acelga, después cebolla. ¿Y este espacio siempre lo han tenido o recientemente hicieron esto? Yo tenía siempre. Siempre tenía mi huerta yo. Aquí hemos encontrado el tesoro más valioso. Yacu, agua. ¿Qué tal? Estas son aguas puramente salida purificada por el manantial, entonces es como un agua muy... Frente al ojo de agua, entiendo que lo que vi durante la caminata, árboles, huertas, animales, depende de esta pequeña vertiente. Esta es el agua que hace posible la vida y que las comunidades defienden. Franco me muestra una bandera que nació en los primeros años de organización y que todavía ondea en las movilizaciones, asambleas y encuentros comunitarios. En ella se resume una idea que atraviesa toda esta lucha. La intención es transmitir la simbología de los apus, de la Pachamama, también de la salina. Como logo nosotros tenemos el agua y la vida vale más que el litio. En este recorrido por el noroeste argentino, hombres y mujeres me hablan de un largo camino de defensa. Al igual que en muchos pueblos indígenas, aquí los desafíos son constantes. Durante años, estas comunidades explicaron al Estado cómo debían ser consultadas. Pero en 2023, mientras Gerardo Morales era gobernador de Jujuy, una reforma a la Constitución de la provincia avanzó sin consulta. Este hecho aparece en casi todas las entrevistas. Cuando lo mencionan, las voces cambian. Venía muchas falencias que iban en contra de la población, no solamente en contra de las comunidades, sino también en contra de los trabajadores, en contra de la ciudadanía en general, en contra del ambiente, y eso nos perjudicaba a todos. Comunidades indígenas, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos denunciaron que la reforma era regresiva, facilitaría el avance de proyectos extractivos y permitiría la toma de decisiones sobre los territorios de los pueblos indígenas sin garantizar su participación. Uno de sus artículos más polémicos incorporó el derecho a la paz social y restringió el derecho a la protesta, es decir, prohibió los cortes de calles y de rutas. Si llegaban a hacer esta reforma inconstitucional, se iban a aprobar leyes que iba a ser como una luz verde, tanto para el Estado y para las mineras, para que entren en el territorio y pudieran hacer sus actividades que a la larga nos iban a perjudicar a nosotros y a nuestras familias, también a las plantas, flora y fauna y el ambiente. Frente a esto, marchas, movilizaciones y cortes de ruta se extendieron por toda la provincia. Franco Bedia, el mismo que me llevó hasta el ojo de agua, salió de su comunidad para sumarse a las protestas. Su tía, Catalina Cayata, recuerda ese momento. Él un día dice, yo me voy. Y era un dolor porque era como que él estaría yéndose a una guerra o una muerte, o sea, era como una despedida. Y lo que yo hice, encontré un Santo Rosario, lo colgué, le dije, él te va a proteger, vas a volver con bien. Y él se fue decidido, o sea, a defender el territorio.
La nueva constitución se aprobó y juró el 20 de junio de 2023. Ese día y durante las protestas previas, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes en distintos puntos de Jujuy. Urgente, Jujuy, viernes 16 de junio del 2023. Tensión en la provincia de Jujuy ante la reforma. Vino infantería de La Quiaca, de Humahuaca. No tuvieron piedad, ¿no?, de las mujeres, pasaron sobre los niños. Era como una guerra. Yo miraba, era todo humo, polvo, griteríos. El efectivo policial femenino del cabello a las docentes, a las mujeres. Hubo muchos heridos. Chicos que han perdido el ojo, personas que han estado sangrando la cara. Hasta el día de hoy tienen balines en el cuerpo. También fue uno de los que fue herido de bala de goma. Sí, tengo todavía las cicatrices. Y creo que eso para muchos era, digamos, poner la cara para poder defender lo que es nuestro. Hasta el día de hoy, no sé si alguien superó esos traumas, ¿no? Pero la represión no puso fin a las movilizaciones. A finales de julio, los pueblos indígenas retomaron una forma histórica de protesta, el Malón de la Paz. El primero ocurrió en 1946, cuando una delegación coya caminó durante 3 meses más de 2.000 kilómetros hasta Buenos Aires para reclamar la restitución de sus tierras. 60 años después, en 2006, el segundo malón reunió a distintas comunidades en Purmamarca, y en 2023, el tercer malón volvió a emprender el camino hasta Buenos Aires. Que ese Malón de la Paz nos llevó a recorrer también todo el país. Liliana Lamas, originaria de la comunidad de Barrancas, participó en las protestas y viajó con el tercer malón. Muchas personas, muchas abuelas, muchas mamás han dejado sus hijos, sus maridos y han estado presentes en la lucha, en la resistencia de Purmamarca. La mayor parte éramos mujeres. Y cuando fuimos al malón también era la mayor parte mujeres. El recorrido atravesó varias provincias. El 1 de agosto, el tercer malón llegó a Buenos Aires y se instaló en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. Los pueblos originarios en Buenos Aires siguen luchando. Que se caiga esta reforma, ahora tiene que caer. Pedían que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara sobre la reforma constitucional y recibiera a sus representantes. También estuvimos instalados ahí, haciendo la carpa, haciendo la lucha, haciendo todo. La Corte Suprema no los recibió, pero sí lo hizo Alberto Fernández, entonces presidente de Argentina. La cual estuve en la mesa sentado con él, exponiendo los problemas, exponiendo las situaciones y exponiendo propuestas de qué es lo que queremos nosotros. Pero bueno, al final no tuvimos respuesta a todo eso. Después de más de 4 meses acampando, las y los participantes del tercer malón regresaron a su territorio. No lograron echar atrás la reforma constitucional. Las amenazas extractivas sobre Salinas Grandes tampoco se detuvieron. Pero su lucha salió de Jujuy y se escuchó en toda Argentina. Durante años, empresas mineras y gobiernos han presentado al litio como uno de los recursos más valiosos para la transición energética. Pero para las comunidades que habitan este territorio, el tesoro más valioso no está en la salmuera que hay debajo del salar. Está en Mamayacu, la madre agua, y por ella siguen luchando. Los jujeños o los coya, cuando nos juntamos,
sí tenemos resistencia. Yo creo que no estamos así, digamos, dormidos, ¿no? Sino que la lucha siempre nos une a nosotros. En el siguiente episodio de Huellas de Sal... En este momento nos encontramos en el lugar de Cauchari, exclusivamente donde está la empresa Exar. Si no cuidamos nuestros salares y no cuidamos nuestra agua, así quedarán nuestros territorios. Y para un lugar que se saca tanta riqueza, tendría que ser un Dubái directamente. Si te gustó este contenido, compártelo. Estarás ayudando a que más personas conozcan cuáles son los costos de la transición energética. Escucha los otros episodios de Huellas de Sal y más producciones de Radio de Derechos Indígenas en nuestra página web o la plataforma de podcast que prefieras. Búscanos también en Facebook, Instagram y TikTok como Cultural Survival.